Buen día para todos y todas los participantes de este evento. La presente ponencia tiene como fin el realizar un recorrido histórico por todo el ámbito educativo colombiano, pero enfocados directamente en todo lo concerniente a la evaluación escolar, pues en realidad la evaluación escolar en Colombia, al igual que en el resto del mundo, evoluciona constantemente. Para nuestro caso nacional, se puede evidenciar cuatro periodos marcados durante los últimos 30 años. Aunque para poder hablar del tema hay que revisar los antecedentes de la educación colombiana. En la Constitución Política de 1886, en su artículo 41 describe textualmente, abro comillas, la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. La instrucción primaria, costeada con fondos públicos, será gratuita y no obligatoria. Cierro comillas. Aquí se logra evidenciar cómo la Iglesia permeabilizó la educación colombiana desde sus inicios. Por el tipo de formación eclesiástica, podemos saber que la evaluación era memorística y basada en contenidos. Luego, en 1903, surge la Ley Orgánica, cuando se decidió que la instrucción pública en Colombia fuese organizada y dirigida en concordancia con la religión católica, mediante la Ley 39, expedida el 26 de octubre de 1903. En esta ley se destaca la financiación de la educación por parte del fondo público, la descentralización de la educación primaria al asignar a los gobiernos departamentales su dirección y protección. Se menciona la gratuidad y la determina como no obligatoria. Se crean las escuelas normales para hombres y para mujeres en las ciudades capitales de departamentos, las cuales tenían por objeto la formación de maestros idóneos para la enseñanza y educación de los niños en las escuelas primarias, ya que existía una carencia de docentes preparados. Se fomentó en todos los municipios la enseñanza nocturna de los principios morales, religiosos y de nociones científicas elementales a los obreros que por su edad o por otras circunstancias no podían asistir a las escuelas públicas primarias. Además, se plasmó pautas generales, pensum o plan de áreas en la educación primaria, rural y urbana, las normales, el nocturno, las escuelas de artes y oficios y la instrucción profesional. Como se puede observar en esta tabla, las materias que se orientaban en esa época. En cuanto a evaluación escolar, se logra identificar textualmente en su artículo 88, abro comillas, en los últimos días de cada periodo escolar tendrán lugar los exámenes de comprobación del aprovechamiento de los alumnos en las escuelas primarias, siguiendo las reglas que para esto determina el reglamento. Estos exámenes serán presenciados por todos los miembros de la Junta Municipal de Instrucción Pública y por el cura párroco si su ministerio lo permite, cierro comillas, lo cual nos permite evidenciar que este proceso era netamente memorístico y al finalizar de cada proceso. En 1927, mediante la Ley 56 del mismo año, se dictan algunas disposiciones sobre la instrucción pública. Por ejemplo, desde el 1 de enero de 1928, el Ministerio de Instrucción y Salubridad Pública pasó a llamarse Ministerio de Educación Nacional. Además, se empieza a fomentar y recalcar las obligaciones que tienen los padres de familia con la formación de sus hijos, a tal punto que los obliga a darles un mínimo de educación con la cual se busca crear bases intelectuales, morales y religiosas. La educación de los niños se podría dar de dos maneras. La primera, en las escuelas públicas o privadas, y la segunda, una enseñanza en el hogar. También se reglamenta el cobro de multas para las empresas o personas que vinculasen niños al mercado laboral por debajo de los 14 años de edad. En 1962, el decreto 2117 del 1 de agosto del mismo año determina el plan de estudios para el bachillerato técnico comercial y se dictan otras disposiciones sobre la educación media y la evaluación del trabajo escolar. Para abarcar este último tema, hay que analizar el artículo 25, donde reglamentaba un examen final en todas las asignaturas que tenía una equivalencia del 40% de la nota definitiva, y el restante 60 se formaba como nota previa anual con un mínimo de 9 notas mensuales. En 1963, el decreto 1710 adopta el Plan de Estudios de la Educación Primaria Colombiana y se dictan otras disposiciones. En él se describe la educación como un derecho a partir de los 7 años, con una duración de 5 grados de escolaridad y con una intensidad de 10 meses cada uno. Este último constará de 198 días hábiles, incluidos los sábados, equivalentes a un total de 1080 horas efectivas de trabajo docente. Además, en este decreto se destaca el artículo quinto, abro comillas, la escuela primaria colombiana será única, por lo tanto,
La diferenciación entre la escuela del medio rural y la del medio urbano no será de esencia, sino de adaptación de los programas y prácticas a las necesidades y características del ambiente. Cierro comillas. En 1976, el Decreto Ley 088 reestructura el sistema educativo y se organiza el Ministerio de Educación Nacional. Lo importante de este decreto en cuanto a evaluación escolar es que por primera vez en nuestro país se fomentó la promoción automática. En su artículo número 8 lo reglamenta textualmente, abro comillas. La promoción automática de un grado a otro de la educación básica primaria será materia de reglamentación especial y por parte del Ministerio de Educación Nacional. Cierro comillas. En 1984 puede decirse que culminó el largo proceso de experimentación curricular que se había cumplido en el país desde mediados del 70. Con la expedición del decreto 1419 se reglamentó la educación básica, pues esta fue organizada en 9 grados, 5 de básica primaria, 4 de básica secundaria y 2 para la educación media vocacional. El objetivo del decreto fue establecer el plan de estudios para la educación preescolar, básica primaria y secundaria y media vocacional, ya que con los anteriores decretos solo se hacía énfasis a la educación básica. La resolución 17486 de 1984 da claridad al concepto de promoción, abro comillas, el paso de un grado o nivel a otro superior, o la obtención de un título como resultado del logro de determinados objetivos de aprendizaje, comprobados en el proceso de evaluación, cierro comillas. Para la promoción escolar se consideró como aspectos evaluables los conocimientos teóricos y prácticos, la adquisición de hábitos, valores, habilidades y destrezas en todas las asignaturas. La evaluación de estos aspectos encaminaría a un fin de la educación, la formación integral del educando. En los grados primero, segundo y tercero de básica primaria, la evaluación y promoción era flexible de acuerdo con el avance de los alumnos, y desde el grado cuarto hasta el grado 11 de la media vocacional, el año se divide en 4 periodos de igual duración. El valor porcentual de cada una de las áreas en cada periodo era el siguiente: para el primer periodo 10%, para el segundo periodo el 20%, para el tercer periodo 30% y para el cuarto periodo 40%. Como se puede observar en algunos boletines de la época, la escala de valoración era mixta. Con ellos se evaluaba el logro de objetivos de aprendizaje, el desarrollo de los procesos, la utilización de los recursos, la adquisición y progreso en el ejercicio de las habilidades y destrezas. Ahora vamos a hablar sobre la evolución de la evaluación escolar durante los últimos 30 años en Colombia. Al consultar la normatividad de estas 3 décadas, se puede identificar 4 periodos marcados de cambio en cuanto a la reforma en evaluación escolar. Periodo 1. En 1987 surge el decreto 1469, el cual reglamenta la promoción automática para el nivel de educación básica primaria. En este se retoma el artículo 8 del decreto ley 088 de 1976. En él se describe la evaluación escolar como, abro comillas, el proceso de seguimiento y valoración permanente del estudio, en el que se encuentra la institución educativa en sus aspectos organizacionales y administrativos, pedagógicos y de desarrollo del alumno, frente a los fines y objetivos del sistema educativo colombiano. Este proceso tiene como propósito la identificación de los logros y dificultades y la aplicación de los correctivos que hagan posible una alta calidad educativa. También hace referencia a la evaluación como un proceso permanente por parte del docente. Este último debe elaborar como mínimo un informe descriptivo y explicativo en cada uno de los 4 periodos del año escolar sobre el proceso de desarrollo del alumno y al finalizar el año un informe final. Las recuperaciones se implementan de forma permanente. Se puede acumular una existencia hasta el 20%. Mayor a esta se considera reprobado. Se implementa un sistema de valoración cualitativo basado en la siguiente escala conceptual de valoración: excelente, bueno, aceptable e insuficiente. Periodo 2. En 1994 surge la Ley General de Educación, la Ley 115. En esta se señalan las normas generales para regular el servicio público de la educación, la cual cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. En esta ley se fomenta la autonomía escolar. En cuanto a evaluación escolar, en su artículo 80 describe lo siguiente, abro comillas:
El sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. Cierro comillas. Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos organizativos generales. En su artículo 47, sobre evaluación del rendimiento escolar, trata sobre la evaluación de los alumnos mediante logros. Estos últimos los define como, abro comillas, el conjunto de juicios sobre el avance de la adquisición del conocimiento y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico, cierro comillas. De igual forma, menciona la evaluación como continua, integral, cualitativa y se expresará en informes descriptivos que corresponden a estas características. La evaluación de los alumnos se puede hacer mediante pruebas cognitivas, no memorísticas, y mediante apreciaciones cualitativas. Se mencionan las comisiones de evaluación, las cuales prescriben las actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias. Por último, se determina una escala de valoración cualitativa, excelente, bien e insuficiente, y las instituciones educativas podían incluir en su PI una escala cuantitativa que complementó la anterior escala mencionada. Periodo 3. 7 años después se crea el Decreto 230 de 2002, por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. En su artículo cuarto, sobre la evaluación de los educandos, dice, será continua e integral, y se hará con referencia a 4 periodos de igual duración en los que se dividirá el año escolar. Los principales objetivos de la evaluación son dos puntos. A. Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los educandos. B. Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica y media. C. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades en sus estudios. Y D. Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y a la actualización permanente de sus planes de estudio. Al finalizar cada periodo académico, se debe entregar un informe escrito de evaluación, donde se evidenciará los avances del estudiante y su proceso formativo en cada una de las áreas del currículo. Allí se debía describir las fortalezas y dificultades durante el periodo evaluado y a su vez se formulaban las recomendaciones y estrategias para mejorar. Una vez concluido el año lectivo, se entregaba un informe final que recogía el rendimiento de todo el año. La valoración era cualitativa y se implementaba la siguiente escala: excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. Este decreto se caracterizó por definir criterios que fueron mal interpretados. Por ejemplo, la promoción de los educandos. En su artículo 9 define, abro comillas, los establecimientos educativos tienen que garantizar un mínimo de promoción del 95% de los educandos que finalicen el año escolar en cada uno de sus grados, cierro comillas, por lo cual el restante 5% era caso de estudio de las comisiones de evaluación. Por esta limitante, se presentó un cuello de botella cuando el porcentaje de reprobados superaba este porcentaje, para lo cual no se podía superar dicho porcentaje, por lo que se estudiaban todos los casos con deficiencias académicas y se reportaban como reprobados los casos más críticos, lo que conllevaba a promover a algunos estudiantes con más de 3 asignaturas reprobadas. Algunos de estos estudiantes presentaban más de 4 áreas perdidas y eran promovidos al grado siguiente. Lo peor de estos casos es que sus evaluaciones finales no se podían modificar. ¿Cuánto daño hicimos con este decreto? Mucho, pues prácticamente una generación de 7 años de jóvenes se acostumbraron a ser arrastrados por dichos criterios de promoción. Es más, aún hoy, 3 años de haberse derogado esta norma, encontramos estudiantes con secuelas de este fenómeno de tanta mediocridad. 7 años después, se deroga el Decreto 230 mediante el Decreto 1290 de 2009, por lo cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional los siguientes ítems. A. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. B.
Proporcionar información básica para consolidar o retroalimentar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. C. Suministrar información que permite implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. C. Determinar la promoción de estudiantes. E. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. Este decreto, a diferencia de los anteriores, fomenta la autonomía a nivel institucional, en donde cada institución generará sus criterios de promoción y evaluación y una escala de valoración cuantitativa, superior, alto, básico y bajo, y una cuantitativa a gusto de cada institución educativa. A diferencia del decreto 230, este decreto no crea parámetros de promoción y reprobación, así que cada institución educativa es autónoma con sus tasas de reprobación anual. Aún así, en su mayoría, tienden a permanecer cerca del 5% para evitar el ente supervisor de la Secretaría de Educación. Ahora, la promoción automática se puede realizar durante el primer periodo y no en el segundo, como lo reglamentaba la norma anterior. Ya para concluir, el sistema educativo en Colombia ha evolucionado tanto en objetividad como en características cualitativas y cuantitativas, pues se ha pasado de exámenes memorísticos y cuadriculados a problemas de análisis a los cuales los estudiantes se pueden enfrentar en su diario vivir, lo que los hace más competentes. De igual forma, independientemente del sistema de evaluación y promoción de estudiantes que se reglamente, lo que importa es la formación integral de personas capaces de participar activamente y contribuir positivamente a la sociedad colombiana. Por último, no existe una regla de oro para llevar a cabo una evaluación de calidad. Lo que hay que hacer es asumir con responsabilidad el rol como profesores y proponer alternativas, estrategias e instrumentos que permitan responder a las necesidades sociales, culturales y económicas de nuestra comunidad educativa. Muchas gracias.